Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. El 25 de julio de 2022, los tunecinos fueron convocados a las urnas para aprobar o rechazar una nueva constitución propuesta por el presidente Kais Saied. Un referendo rechazado por la oposición y criticado por organismos internacionales que contó con muy poca participación, en el que la opción del sí se impuso con una mayoría aplastante. ¿Por qué el presidente decidió cambiar la Constitución? ¿Cuáles son los principales cambios a la Carta Magna? ¿Y por qué se teme que Túnez vuelva a caer en la autocracia? Con la revolución de 2011, Túnez encendió la mecha de lo que llegó a conocerse como la Primavera Árabe, una serie de levantamientos populares en el norte de África y Oriente Medio en contra de la pobreza y el autoritarismo, que provocaron entre 2011 y 2012 la caída de varios líderes autocráticos. De hecho, hasta hace poco, Túnez era considerado el único país de la región en haber logrado mantener los logros de la revolución. Zine el Abidine Ben Ali fue derrocado tras 23 años en la presidencia y el país se dotó de herramientas para reestructurar tanto sus libertades como su régimen político. La más importante de estas herramientas fue la Constitución de 2014. La nueva Carta Magna tenía como objetivo principal romper con el sistema presidencialista y establecer un sistema parlamentario. Entonces, ¿por qué el actual presidente decidió cambiarla? En la década que siguió a la revolución de 2011, el país no logró traducir los alcances democráticos en progreso social. Y Túnez tuvo que hacer frente a atentados terroristas, como por ejemplo los reivindicados por el Estado Islámico en el Museo del Bardo en 2015. También al creciente desempleo y a los escándalos de corrupción que erosionaron la confianza en la clase política, principalmente en Ennahda, el partido conservador islamista que tiene mayoría en el Parlamento desde hace 10 años y es la principal fuerza política del país. En septiembre de 2019, Túnez celebró elecciones parlamentarias y presidenciales. El 14 de octubre del mismo año, Kais Saied, un profesor universitario que se presentó como candidato independiente, obtuvo una victoria arrasadora y se convirtió en presidente. Para muchos de sus votantes, Saied representaba una solución a los males de los que culpaban a la clase política tradicional. En 2021, el país, ya sumido en una enorme crisis económica, se vio aún más debilitado por la pandemia de COVID-19 y comenzó entonces un periodo de intenso malestar social y semanas de protestas. Un grupo autodenominado Movimiento de 25 de Julio llamó a los tunecinos a salir a la calle para pedir la intervención del presidente. Y en la noche del 25 de julio, día de la independencia, Saied destituyó al gobierno y anunció la suspensión del Parlamento. El partido islamo-conservador Ennahda denunció un golpe de Estado y desde entonces el presidente Saied se dedicó a gobernar por decreto y terminó por proponer una reescritura de la Constitución de 2014. ¿Cuáles son los cambios más importantes y por qué desata temores? Primero que todo, Kais Saied seleccionó él mismo a los miembros de la comisión encargada de redactar el texto. Según Human Rights Watch, trabajaron durante 4 semanas a puerta cerrada y el texto final publicado por el mandatario se alejaba de la propuesta que se había preparado. A diferencia de la Constitución de 2014, la nueva versión no menciona el Estado civil que garantizaba una relativa separación religiosa. En cambio, afirma que Túnez forma parte de la comunidad islámica y que el Estado debe trabajar para alcanzar los objetivos del Islam. Esta enmienda fue quizás una de las más controvertidas. Los defensores de los derechos humanos temen que pueda ser utilizada para discriminar a otros grupos religiosos. La nueva Carta Magna erosiona los poderes del Parlamento y de la rama judicial, que ya no se mencionan como poderes, sino como simples funciones. Los jueces serán nombrados por orden presidencial. De hecho, Kais Saied ya había disuelto el anterior Consejo Superior de la Magistratura y despedido a 57 jueces en los últimos meses, provocando manifestaciones. En otras palabras, la constitución propuesta por Saied concentra los poderes en la figura del presidente. Por esta y otras razones, la oposición boicoteó el referendo.
Poco más de 30% del electorado votó y el sí obtuvo el 94,6% de los votos. Hoy los opositores al presidente y parte de la comunidad internacional temen que el paréntesis abierto por la primavera tunecina haya terminado y el país caiga de nuevo en la autocracia. Si les sirvió este video para entender el porqué del cambio constitucional en Túnez y sus posibles consecuencias, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos, aquí en France 24.